programa para el día de hoy. En esta ocasión le voy a dar pase al doctor Augusto Loli, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así también cuenta con estudios de maestría en nuestra misma casa de estudio, ha realizado cursos en el país de Chile y es en la actualidad socio principal del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. En esta oportunidad nos va a disertar respecto al tema los programas de cumplimiento penal, orden, regulación, contenido y eficacia en el proceso. Sin más preámbulo, le doy pase para que empiece con su disertación. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Siempre es un honor volver a mi casa de estudios. Pasemos hace un momento acá con el compañero del aula 143 que nos albergó por 6 años también acá. Y poder compartir con ustedes, con Andy, esta mesa de conversación sobre un tema de mucha actualidad, ¿no? Le agradezco mucho al taller de dogmática penal por haberme invitado. ¿Qué cosa creo que hay que tener como punto de partida cuando uno habla del tema de compliance hoy día en el país? Es que esto tiene un contexto que no viene de hace poco, sino de hace muchas décadas, donde hay toda una tendencia en el derecho penal a no encontrar la responsabilidad penal en el ámbito empresarial solamente de aquella persona que directamente comete el acto, sino de estirar o buscar la responsabilidad en los núcleos directivos de la empresa. Entonces, hoy día cuando hablamos de un delito ambiental, donde se vierten desechos, por ejemplo, en un río, ¿no? O donde hablamos de algún tipo de estafa corporativa, en realidad no se busca exclusivamente la responsabilidad en esa persona que directamente cometió el acto, sino se busca esa responsabilidad en los núcleos directivos. Y de ahí se ha generado un conjunto de categorías en el ámbito del derecho penal, como la posición de garantía, por ejemplo, que establecía la responsabilidad de los grupos directivos en la medida que no hubieran realizado actividades de control o supervisión de los empleados. Bueno, esta tendencia no solamente ha llegado hacia los gerentes y hacia los directivos o a los directores de las compañías, sino que encuentra su punto cúspide en hallar la responsabilidad ya no solamente en las personas naturales, sino en la propia persona jurídica, ¿no? Y entonces hay que tener claro cuál es el fundamento al final del día para poder sancionar a una persona jurídica. A una persona jurídica se le sanciona penalmente porque se organiza de manera efectuosa, de tal manera que permite que a su interior se cometan, se promuevan, se incentiven o se permitan actos delictivos. Entonces, de alguna forma, ese es el fundamento. Es decir, que esas personas jurídicas se han organizado de forma inadecuada, de tal manera que permiten que se cometan actos delictivos. Y en aquellas jurisdicciones donde efectivamente existe esta responsabilidad penal, también se han generado unas herramientas o unos instrumentos que permiten demostrar que esa persona jurídica ha hecho todos los esfuerzos por cumplir la ley. Y entonces, si a pesar de cumplir o de implementar todos los mecanismos para que se respete la norma al interior de la empresa, alguien comete un delito, la empresa será excluida. Esos mecanismos que permiten excluir esa responsabilidad penal de las personas jurídicas son los compliance, o son estos programas de cumplimiento. Entonces, yo les he traído ahí algunas diapositivas que se las voy a dejar, donde básicamente hay muchas de las referencias que ya Andy les ha comentado sobre la legislación internacional. La siguiente. En el ámbito normativo peruano ahí también tenemos, ¿no? Inicialmente solamente se tipificó el cohecho activo transnacional con la ley 30.424 y luego esta fue modificada para incorporar tanto el cohecho interno, ¿no? Porque resultaba la paradoja de que si un miembro de una compañía o de una empresa peruana corrompía a un funcionario extranjero, eso podía generar una responsabilidad de la persona jurídica, pero si esa misma persona realizaba un acto de soborno en el interior del país, no generaba la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces era una inconsistencia, ¿no? Y básicamente esto se debió
en su momento a los lobbies empresariales, es decir, las empresas pugnaron mucho por evitar de que se instaurara esta responsabilidad penal, porque evidentemente hay mucho temor respecto a un sistema judicial como el peruano, cómo va a aplicar esta norma. Entonces, siendo el requerimiento de la OCDE, el requerimiento mínimo, el que se tipificara en el cohecho activo transnacional la responsabilidad penal de personas jurídicas, la primera norma en el Perú, que fue la 30.424, se limitó exclusivamente a ese tipo penal. Es con posterioridad, con el decreto legislativo 1352, que se incorpora ya la calificación o la tipificación también del cohecho interno, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y eso básicamente fue generado por el contexto peruano del caso Lavallato, es decir, donde de alguna manera se generó todo un contexto de cuestionamiento a la actividad empresarial y hubo una decisión desde el Estado de comprender también estos delitos. Y posteriormente ya la ley 30.835, que incorpora dos nuevos delitos, el delito de colusión y el delito también de tráfico de influencia, ¿no? El delito de colusión evidentemente era una de las figuras que son las más aplicadas hoy día en todos estos procesos de Lavallato, donde hay una connivencia entre funcionarios del Estado en grandes proyectos de infraestructura. Entonces, en realidad, muchas veces no se puede probar necesariamente el acto del soborno, pero sí el favorecimiento o la influencia para asignar determinados proyectos de infraestructura a algunos grupos económicos. Entonces, desde ese punto de vista se consideraba que era muy importante de que se incorporara también el delito de colusión como el tráfico de influencias. Tener claro, sin embargo, que la mayoría de todo este tema de la responsabilidad penal no es aplicable a la mayoría de los casos de Lavallato, porque esta es una norma que entra en vigencia a partir del año 2018, de enero del 2018, y por lo tanto no es aplicable retroactivamente. A las empresas del caso Lavallato se le aplicará básicamente, en el mejor de los casos, las consecuencias accesorias que están tipificadas en el artículo 105, reguladas en el artículo 105 del Código Penal. Y otra norma importante para tener en cuenta respecto al tema de los modelos de los programas de cumplimiento es el reglamento, ¿no? Que recién ha sido aprobado en enero de este año. Y claro, este reglamento lo que permite es finalizar la discusión sobre la vigencia de la norma, porque había mucha gente que sostenía que a pesar de que la norma, el decreto legislativo 1352, entró en vigencia desde enero del año pasado, muchos sostenían de que la norma todavía no era aplicable en la medida que no estaba el reglamento. Entonces, la promulgación del reglamento en enero ha cerrado la discusión. Ciertamente nosotros considerábamos, como la mayoría de académicos y profesionales en el derecho penal, que este reglamento no impedía, la inexistencia del reglamento no impedía la vigencia de la norma, porque efectivamente la vigencia de la norma, este reglamento lo que hace es establecer componentes básicos del programa de cumplimiento, pero no decía nada sobre la tipificación de los comportamientos, y por lo tanto la norma era perfectamente vigente desde el año 2018. Y el reglamento lo que tenía por finalidad justamente era desarrollar qué componentes ya más específicos debería tener el modelo de cumplimiento, porque la ley establecía simplemente los 5 elementos básicos, y lo que quedaba por discutirse o por precisarse era cómo se desarrollaban estos componentes, como vamos a ver más adelante. Bueno, el modelo de prevención, como ya se ha mencionado, según el artículo 17, es un eximente. Quiere decir que lo que establece es si las empresas han adoptado un modelo de prevención previamente a la comisión del hecho delictivo y en su momento se establece de que es un modelo adecuado, podrán quedar exentas de responsabilidad, ¿no? Para aquellas empresas que lo han implementado con posterioridad a la comisión del hecho delictivo y hasta antes de la acusación, podrá servir ya no como un eximente, sino como un atenuante. Son 5 los elementos del modelo de prevención que se establece en la ley, ¿no? Que es la designación de un encargado de prevención, que es el primer elemento. El segundo elemento es que haya una identificación, evaluación y mitigación de riesgos. El tercer elemento
la implementación de procedimientos de denuncia. El cuarto, la difusión y capacitación periódica del modelo. Y el quinto elemento es la evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. Eso es lo que establecía la ley. Y efectivamente lo que se sostenía, esto debería ser desarrollado. ¿Qué significaba todo eso? Hay que tener en cuenta que los modelos de prevención no son obligatorios. Las empresas no tienen la obligación, no existe una obligación legal para las empresas de implementar el modelo, es una cuestión discrecional. Sin embargo, existe un gran incentivo para que ellas las implementen, porque claro, es como un seguro. Es decir, aquellas empresas que implementen el modelo podrán luego eximirse de responsabilidad si alguien de la empresa cometió un acto corrupto, cosa que será muy difícil que puedan realizar si es que no han implementado un modelo de prevención. Sin embargo, hay que tener en cuenta que inclusive cuando el reglamento se promulga ya en enero de este año, el reglamento dice expresamente que los criterios y las recomendaciones que se establecen en ese reglamento no son obligatorios al momento de implementarse. Es decir, inclusive aquellas empresas que han implementado su modelo de prevención no tienen que ceñirse necesariamente al reglamento. Pueden seguir estándares internacionales, pueden seguir, por ejemplo, los criterios establecidos en el ISO 37001, que es el ISO anticorrupción, y entonces las pautas establecidas en el reglamento no son obligatorias. ¿Qué cosa son temas importantes para establecerse en cada uno de los componentes? A nivel del encargado de prevención, es muy importante tener en cuenta que este encargado de prevención debe ser una persona que tenga autonomía a nivel de la empresa. Y en general es una persona que no debe estar vinculada a los niveles de gestión de la empresa. ¿Por qué? Porque son los niveles de gestión, de administración propiamente, aquellos que pueden generar riesgos de comisión de hechos delictivos. Entonces es recomendable que esta persona tenga cierta autonomía. En general, ¿a qué personas de las empresas se les nombra encargados de prevención? Hoy día en la práctica, y esto tiene que ver mucho con cómo se implementan, están asignados básicamente la gente de las gerencias legales o las personas de auditoría, ¿no? Entonces son tanto en muchas de las empresas de tamaño importante se nombra al gerente legal o al auditor de la empresa como encargado de prevención. Y es sumamente importante, y esto guarda relación con alguna de las preguntas que se han efectuado en este momento, es, oye, ¿cuándo estamos hablando de un modelo simplemente de cliché o de papel? Claro, cuando se nombra a un encargado de prevención que no tiene el seniority, que no tiene un posicionamiento, que no tiene una autonomía para ir y decirle, por ejemplo, a un administrador o a un gerente general, señor, usted no puede realizar un contrato pagando un soborno. Si esa persona no tiene ese peso para impedir determinados comportamientos en la empresa, entonces será pues un modelo de prevención de papel, de puro cliché, ¿no? Si es un encargado de prevención, por ejemplo, en una empresa que tiene 2.000, 3.000 personas y no se le asigna un presupuesto a ese encargado de prevención, entonces el encargado, ese modelo tampoco funcionará, porque el encargado de prevención es la persona responsable de controlar todos los espacios de riesgo que se pueda generar en la actividad empresarial y que puedan caer en algunos de los delitos que ya se han mencionado. Si esa persona no cuenta con un presupuesto, si por ejemplo es una empresa que tiene actividades en buena parte del país y ese encargado de prevención no tiene presupuesto para viajar a los lugares donde opera la empresa y realizar un monitoreo adecuado, entonces simplemente ese modelo no funcionará. La implementación de los canales de denuncia es otro elemento importante y que tiene que ver con el hecho de que las empresas generen instrumentos a partir de los cuales los propios integrantes internos, los propios integrantes de la empresa puedan denunciar la existencia de hechos delictivos y que
y que esa denuncia sea canalizada y tenga un procedimiento interno para darse cuenta y para investigarse y establecerse si efectivamente hubo o no una situación de riesgo para la empresa. Entonces, en las empresas más grandes hoy día estos canales de denuncia se tercerizan, es decir, se contratan a auditoras, por ejemplo, que pueden implementar y que básicamente lo que hacen es cautelar la identidad del denunciante para que no sea objeto de represalias y conjuntamente con la empresa establecer los mecanismos de investigación de esas denuncias. La difusión y monitoreo, bueno, eso significa que estos modelos no pueden ser modelos que se diseñen y estén encarpetados, sino que tiene que haber una adecuada difusión, ¿no? Contaban unos amigos chilenos que en Chile, que ya tiene esta norma desde el año 2009, en alguna investigación llegó un fiscal a la compañía y comenzó a pasar como una especie de formulario de encuesta donde le decían, donde la persona tenía que responder 3 cosas bien sencillitas. Si sabía que era el delito de cohecho, si es que a ellos se le había capacitado en normas anticorrupción y si conocía que la empresa contaba con un modelo de prevención. Entonces, la mayoría de personas no lo conocían y el caso más patético fue que cuando se le dieron este formulario al gerente general de la empresa, el gerente general no sabía que había un modelo de prevención. Entonces, ciertamente en esa empresa no había una cultura de integridad, por lo tanto no había difusión y capacitación alguna. En esos casos claramente el modelo es un modelo simplemente de nombre y no cumple ningún papel en la empresa. Y luego la evaluación y monitoreo, que tiene que ser constante, porque efectivamente cuando la empresa vaya creciendo, cuando la empresa pueda tener nuevas operaciones, se generan nuevas situaciones de riesgos y el reto está en que esos nuevos riesgos sean incorporados al programa. Yo de manera breve les voy a explicar cómo es que hoy día los estudios de abogados o las empresas elaboran estos modelos, es decir, qué pasos se siguen. En general, cuando viene una empresa y lo que le dice al estudio de abogados es yo quiero implementar mi modelo, lo que se pide a esas empresas son que nos brinden un organigrama de esa empresa para saber cómo está estructurada, ¿no? Qué cargos existen, cuáles son las competencias de cada uno de los cargos, es decir, conocer cuál es la organización de la empresa. Evidentemente, para elaborar un modelo de prevención es necesario además conocer qué tipo de actividades realiza esa compañía. No es lo mismo elaborar un modelo de prevención para una empresa farmacéutica que para una empresa que produce vehículos, ¿no? O para un banco. Son actividades distintas, son complejidades distintas, son actividades distintas que se realizan. En general hoy día las empresas tienen algunas políticas ya implementadas anticorrupción, tienes algunos códigos de ética y entonces se le pregunta a las empresas, se hace lo que se llama un diagnóstico, es decir, ¿qué herramientas de prevención, con qué herramientas de prevención cuentan esas empresas? Y a partir de la información que te den se hace un primer diagnóstico que supone hacer un informe de brechas, es decir, qué cosas tienen las empresas y qué cosas deberían tener para cumplir los requerimientos que la norma establece. Una vez que se elabora ese informe de brechas, se pasa a efectuar lo que se llama el levantamiento de riesgos. El levantamiento de riesgos supone identificar en qué procesos que desarrolla la empresa puede estar expuesta a comisión de hechos delictivos. Por ejemplo, una empresa constructora que realiza o que construye edificios para venderle a particulares o que contrata con el Estado tiene distinto tipo de actividad y distinto nivel de riesgo. Seguramente en esa área de contacto con los privados, que es construir departamentos para particulares, sus riesgos son menores. Sin embargo,
en todo lo que tiene que ver la contratación con el Estado, ese sí es un ámbito en donde esa actividad genera mucho riesgo. Porque ¿por qué es una actividad riesgosa? Porque ahí hay un contacto con el funcionario público. Y en ese contacto con el funcionario público es donde se puede generar delito de colusión o delito de cohecho. Entonces, lo que se hace es identificar qué tipo de actividades realiza la empresa que le puedan generar riesgo. Pero no solamente qué tipo de actividades, sino qué cargos en la compañía están expuestas. Porque es distinto el riesgo que puede generar a un abogado de la empresa o a un gerente comercial, que es el que se dedica justamente a la venta, o aquella área que está vinculada justamente a preparar todo lo que son las propuestas para participar en concursos públicos con el Estado. Entonces, ahí lo que hay que ver además no solamente es las competencias que tienen en el papel, sino ir a entrevistas que permitan conocer cómo opera la empresa. Muchas veces, y ahí es donde se diferencian los niveles de servicio que tienen los estudios, eventualmente con las auditoras, es que cuando se hace levantamiento de riesgos, muchas de las empresas que realizan estos compliance hacen una evaluación puramente de procesos, de cuáles son los cargos expuestos que están en el organigrama o en el papel. Pero cuando tú vas a la práctica y realizas entrevistas, te das cuenta que en general estos organigramas son muy aspiracionales, es decir, los organigramas y los MOF, los manuales operativos de la empresa, no siempre expresan cómo opera en realidad. Son, en algunos casos, cómo quiere operar, pero cuando tú vas a las entrevistas, te das cuenta que hay otros funcionarios, hay otras personas que a veces son las que realizan el comportamiento, no se siguen necesariamente a los protocolos establecidos en la empresa. Entonces, todos esos riesgos o todas esas comportamientos riesgosos que tú ubicas en las entrevistas son los que tienes que identificar para luego trasladarlas a una matriz de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos diagnóstico, que es saber qué cosa tenía la empresa, cómo está organizada, qué políticas tenía. Luego tenemos el informe de brechas, es decir, qué cosa le falta a esa empresa para poder acomodarse y para poder tener un modelo de prevención que le sirva, que cumpla los requerimientos establecidos en la norma. Y luego el levantamiento de riesgo. ¿Qué pasa una vez que se han levantado los comportamientos riesgosos, las posiciones riesgosas en la empresa? Todo eso se traslada a lo que se llama una matriz de riesgos. En una matriz de riesgos se puede establecer, si vas a la última, esta es la matriz de riesgos, ¿no? Es básicamente ahí probablemente no se puedan identificar todos, pero ahí se describe cuáles son los comportamientos que le pueden generar riesgo a la empresa, en cabeza de quién está, cuáles son las posiciones riesgosas. Y una vez que tú has identificado esos comportamientos riesgosos, lo que tienes que establecer son mecanismos para mitigar esos riesgos. Por ejemplo, tienes una empresa que vende productos médicos a hospitales, instrumentos médicos a hospitales del Estado. Muchas de estas empresas que venden estos productos tenían la práctica de invitar, por ejemplo, a los médicos que formaban parte de los comités de adjudicación a viajes en el extranjero para capacitarlos y hacerles conocer estos instrumentos médicos que vendían. Pero claro, ¿dónde eran esos eventos para los médicos? Eran en Varadero, ¿no? Eran en alguna playa donde en realidad iban los médicos, estaban 2 horas en un evento y luego tenían una semana para pasear y divertirse. Es decir, esos eran los mecanismos que tenían muchas de estas empresas. Hoy día, a partir de protocolos internacionales, por ejemplo, se han prohibido ese tipo de capacitaciones, ese tipo de beneficios que se daban o que ofrecían estas empresas. Muchas de estas compañías también, para efectos de vender sus productos, por ejemplo, tienen comunicaciones informales con los comités de adjudicación. Entonces,
¿Qué mecanismos correctivos uno puede implementar en esos casos? Los mecanismos correctivos que se implementan es establecer todo contacto con funcionario público tiene que ser por el conducto regulado. En general, cuando hay entrevistas con funcionarios públicos, no debe ir solamente una persona, sino deben ir por lo menos dos para que haya una persona que sea de testigo de qué cosa se trata. Debe haber un control en los presupuestos para gastos. Es decir, se prohíben, por ejemplo, regalos, se prohíben almuerzos o invitaciones a veces que están fuera de rangos razonables. Entonces, este conjunto de mecanismos o de protocolos son los que permiten limitar los riesgos a los que estén expuestos esas compañías. Y bueno, y luego ya viene todo el procedimiento de que las empresas puedan difundir este modelo de prevención dentro de su personal, porque como lo acabamos de decir hace un momento, si estos modelos de prevención quedan simplemente como letra muerta, no sirven para nada, y simplemente al momento que la empresa se vea expuesta a una investigación, a pesar de tener el modelo, se señalará que es un modelo que no cumple o que es un modelo que no es adecuado. La eximente no supone solamente la existencia de un modelo de prevención. ¿Qué es un modelo de prevención? Un modelo de prevención es un libro de 100 páginas donde están escritos todo lo que le acabo de decir, el diagnóstico, los riesgos de la empresa, cuáles son los mecanismos para los protocolos para prevenir esos comportamientos riesgosos. Pero ese manual o ese librito que se llama modelo de prevención luego tiene que ser implementado. Por ejemplo, en las capacitaciones tienen que dejarse registros de qué personas asistieron, ¿no? Quiénes fueron los expositores, si hubo participación de la gente o no hubo participación de la gente. Se suscriben, por ejemplo, contratos, en los contratos con los proveedores se incorporan cláusulas anticorrupción, donde a su vez a esas empresas se le haga comprometer a que no van a realizar actos corruptos. Recordemos que la responsabilidad penal para la persona jurídica no solamente se gatilla por el acto de sus integrantes, sino también por los actos de sus proveedores a los que no se controló de manera adecuada. Entonces, esta parte de la implementación es una parte sumamente importante, ¿no? Que al final va muy de la mano con el tema del monitoreo que mencionábamos hace un momento, porque el monitoreo va a suponer de que la empresa, este modelo que pudo haber sido diseñado, por ejemplo, en el año 2018, para el año 2020 probablemente ya no recoja todos los riesgos a los que está expuesto esa compañía. Por eso es que se recomienda en algunos casos las certificaciones, es decir, hay empresas certificadoras que hacen un análisis, una evaluación de cómo vienen operando estos modelos. Nuestro modelo de compliance regulado en la norma no ha optado por modelos como el chileno, por ejemplo, donde la norma sí establece de que no solamente tienes que elaborar el modelo, sino que tiene que haber una certificación. Nosotros hemos optado por un modelo distinto, donde no se requiere certificación, pero donde eventualmente, si las empresas optan por una certificación, estos pueden ser tomados en cuenta por, en su momento, la Fiscalía o la SNB al momento de evaluar el modelo. Finalmente, yo quisiera decir que todo este tema de los modelos de cumplimiento están generando temas que son sumamente controversiales y temas sobre lo que todavía hay que discutir mucho en nuestro medio. Una de las cosas muy importantes que se ha sostenido y que está muy vinculado al tema del compliance son, por ejemplo, el tema de las investigaciones internas que hace un momento se ha mencionado. Las investigaciones internas van a ser aquellos mecanismos que le van a permitir a la empresa demostrar que cuando ha identificado a su interior un hecho delictivo o un hecho riesgoso que puede tener alguna implicancia legal, ha tomado las acciones necesarias. Y esas investigaciones suponen hoy día que quienes estén a cargo de los aspectos legales de la compañía tengan nuevas herramientas. Hace un momento se mencionaba si es que, por ejemplo, esas investigaciones internas son reservadas o no. ¿Esta documentación es reservada o es confidencial?
cuando la investigación ha sido realizada y se encuentra en poder de abogados externos, no de los abogados internos, por ejemplo. Y entonces eso de alguna manera podríamos tener hoy día como una referencia. Es decir, según nuestra norma, según la norma peruana, no hay obligación de denunciar actos delictivos. Por lo tanto, las empresas que identifican a su interior actos delictivos no tienen necesariamente que denunciar esos hechos. Lo que tienen que hacer es realizar la investigación, establecer responsabilidades, sancionar esas responsabilidades, buscar mecanismos correctivos internos, y ya el hecho de poner esa información de conocimiento de los funcionarios públicos es un acto ya de decisión estratégica de las empresas. Muchas de las empresas peruanas tienen harto temor de que el sistema judicial peruano, que no brinda garantías, puedan conocer de actos delictivos realizados al interior de la compañía, y entonces legítimamente pueden tomar la decisión de no comunicar a las autoridades los hechos que hayan identificado. Y claro, la pregunta es, ¿habrán ellos, eso supondría algún acto de encubrimiento por parte de las empresas? Por lo menos la posición que yo tengo y que creo que comparte alguna parte de la doctrina es que no existe ningún acto de encubrimiento, porque efectivamente las personas, los privados, entre ellos las personas jurídicas y las personas naturales, no tenemos obligación de denuncia como sí lo tienen los funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, quería dejarles estas reflexiones y conversar sobre la misma. Muchas gracias.